Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Particularmente le doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder reunirnos el día de hoy. Déjeme le comento porque durante esta semana la realidad es que ha sido una semana un poquito complicada y pensé que no íbamos a tener oportunidad de poder establecer la reunión de hoy jueves. Si bien esto también para nosotros es una respuesta para saber que Dios siempre está en control, más allá de lo que yo pueda pensar, más allá de las circunstancias, más allá de los problemas, más allá de las ocupaciones, de las distracciones, de los afanes. Al final saber que Dios siempre está en control. Y eso es importante, porque en la medida que nosotros podamos entender que Dios está en control, al decir que está en control estamos hablando de todas las cosas. Dios está en control de mi vida, Dios está en control de mi tiempo, Dios está en control de mi casa, Dios está en control de mi familia, Dios está en control de mis finanzas, Dios está en control de mi trabajo. Y si Dios está en control absolutamente de todo, la pregunta es, si estoy yo convencido, ¿cuál es la razón por la que en el día a día me puedo sentir intranquilo, inseguro, ansioso, triste, quizás con sensación de poder estar deprimido? Es ahí donde Dios nos habla y donde nosotros debemos recordar, traer a nuestro pensamiento y saber que Dios está en control. Bien saben que normalmente no ponemos un título o subtítulo a cada una de las reuniones, pero si el día de hoy pudiera señalar esta reunión, este podría ser el tema: Dios está en control. Más allá de lo que yo pueda creer, pensar, considerar, Dios está en control. Dice el libro de Habacuc. Habacuc es un profeta que se encuentra en el Antiguo Testamento. Está considerado bíblicamente como uno de los profetas menores. Y no habla necesariamente en el hecho de minimizar a los profetas menores y hacer más grandes a los profetas mayores, sino que simplemente quizás los profetas mayores sean por la cantidad de información que tenemos nosotros a lo largo de los manuscritos, en el sentido de que es la mayor información que tenemos. Los profetas menores son libros un poco más breves, pero esto no quiere decir que sean menos importantes. Y durante esta semana hubo una reflexión, hubo un pensamiento a raíz de cómo se fue desarrollando. Sé que muchos de ustedes han estado en situaciones muy complejas, muy difíciles. Sé que quizás algunos de ustedes, sus familiares, se han adelantado en el camino y están delante de la presencia de Dios. Y cuando esto ocurre, es posible que pueda venir una voz que no viene del reino de los cielos. Una voz que trata de inquietarnos. Una voz que trata de que nosotros podamos perder nuestra paz y nuestra tranquilidad. Aún hablando de Dios, personas que están a nuestro alrededor
Quizás sean testigos de que las cosas en un momento determinado en nuestra vida no marchan de la mejor manera posible. Y es posible que algunas de estas personas, voy a decir en su buena voluntad, puedan expresar: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y esa es la pregunta para nosotros esta tarde. ¿Dónde está mi Dios? No estoy hablando de cualquier Dios, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando del único Dios verdadero, el único Dios que ha tenido misericordia de mí y que se ha revelado a cada uno de nosotros para decir: yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, el único Dios, el Dios soberano, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que constituyó el universo, el Dios que ha hecho todas las creaciones, incluyendo la del ser humano, el Dios que ha permitido que el ser humano tenga algo que se llama la capacidad de libre decisión, la capacidad de libre albedrío. Ese Dios que se revela a nuestra vida más allá de conceptos, más allá de lo que yo pueda entender o comprender. Y ese es el motivo y el mensaje para hoy. Dios quiere hablarnos. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Le damos gracias a Dios porque hoy podemos decir que su misericordia es nueva para nosotros cada día. Si bien Dios dice que su misericordia es para siempre, le damos gracias a Dios por su gracia. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo con el único propósito de hablar de su palabra y de recordar que Él es Dios por sobre todas las cosas. Le damos gracias a Dios porque no sería posible que aún esta reunión pudiera llevarse a cabo si Él no nos hubiera rescatado a través del sacrificio de su Hijo llamado Jesucristo. No podríamos tener esta reunión si no fuese porque el Señor ha dejado al Espíritu Santo, el cual glorifica a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos da entendimiento y conocimiento de todas las cosas, el cual me recuerda que debo enderezar mis caminos y andar en las sendas de Dios. Gracias, Señor. Permite que tu Espíritu Santo tome el control de esta reunión. Dispón la mente de todos y cada uno de nosotros. Dispón nuestros corazones. Padre, que cada palabra que nosotros pronunciemos simplemente sea para transmitir lo que tú ya, Señor, has establecido, has dicho, has expresado. Y que tu palabra, Señor, nos dé a cada uno de nosotros lo que necesitamos el día de hoy, cualquiera que sea nuestra circunstancia o nuestra situación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Si me acompaña al libro de Habacuc, como les decía, es un profeta menor, está en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Puede anotarlo si no tiene manera de buscarlo en su Biblia o en su dispositivo electrónico. Habacuc 3, 17, 18. Y Habacuc 3, 17, 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Recuerde que esta escritura está ubicada en un contexto, en un tiempo específico. Por eso está hablando del fruto de la tierra. Por eso está hablando de ovejas. Por eso está hablando de ganado. Y lo que el profeta está diciendo, aunque falte todo esto, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Note que hay dos verbos, alegrarse y gozarse. Van de la mano. Dios desea que nosotros, cuando estemos delante de su presencia, podamos alegrarnos y gozarnos por saber que Él está presente. Hice una pequeña correlación de lo que este versículo representaría para nosotros el día de hoy de manera contemporánea, para nuestros tiempos. Y básicamente podríamos considerar que lo que el profeta está diciendo, si esta palabra fuera dicha en nuestros tiempos, lo que el profeta está diciendo, que aunque la economía colapse, tal y como vemos en las noticias todo el tiempo, viene una gran recesión, viene una gran crisis, la economía mundial está en un punto de quiebre, vienen tiempos difíciles económicamente para los países, para las naciones, para las personas. Y lo que está diciendo, aunque la economía colapse, aunque los trabajos escaseen, pareciera que esto está muy presente actualmente. Algunas personas se quejan de que no consiguen empleo y no hay trabajo. Y si no hay trabajo y no hay empleo, la provisión para nuestros hogares escasea. Dice, y las provisiones fallen, aunque las crisis globales, el cambio climático o las dificultades personales agobien, aunque todo lo que esperamos parezca desvanecerse, nuestros sueños, nuestras ilusiones, y enfrentemos tiempos de incertidumbre y pérdida, lo que el profeta nos está diciendo es, aún así, yo voy a regocijarme en el Señor. Encontraré gozo en el Dios que me salva. Encontraré gozo en el Dios que es mi esperanza. Porque mi gozo y mi esperanza de ninguna manera debe de depender de las circunstancias por las cuales atravesamos cada uno de nosotros, sino de saber que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios es fiel, y de saber que la presencia de Dios en nuestras vidas es constante. Y lo que puedo yo interpretar, si bien sé que la escritura no es de interpretación privada, es que este pasaje, lo que el profeta está diciendo, nos enseña que en medio de las dificultades que yo pueda tener actualmente, las dificultades ya sean económicas, sociales o personales, la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera esperanza no puede descansar en lo que tengo o no tengo, en lo que veo o no veo.
sino debe descansar en la confianza y en el hecho de saber que Dios siempre está en control. Aunque yo no pueda comprenderlo, aunque yo no pueda entenderlo, saber que Dios está en control. Saber que el día de hoy Dios sigue siendo nuestro refugio, sigue siendo nuestra fortaleza, tal y como su palabra lo dice. El Señor es mi luz, el Señor es mi roca, el Señor es mi salvación, el Señor es mi alegría. Y lo que este pasaje me trae a mí, nos trae a cada uno de nosotros, es saber que Dios nos está llamando a través de su palabra para mantener la fe, para mantener el gozo. No importa, escúcheme, no importa cuán sombrío parezca el panorama, como expresó Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa esperaremos en el Señor. Yo y mi casa, ¿cuál es el punto fundamental? Confiaremos y esperaremos en el Señor. ¿Está usted confiando y esperando en el Señor el día de hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está su Dios hoy? Si su Dios es el único Dios, si su Dios es el Dios verdadero, si su Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra y constituyó el universo e hizo todas las cosas, ¿dónde está su Dios? Esta es una exhortación para mantener la fe en medio de las circunstancias que no sean muy favorables. Dice el libro de Salmos 42:3: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Esto habla de sufrimiento. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y los que estaban alrededor me decían: ¿dónde está tu Dios? Esta expresión, ¿dónde está tu Dios?, no viene de los creyentes, no viene de aquellos que han perdido la fe, viene de aquellos que no creen en Dios, que no confían en Dios, viene de los incrédulos, porque ciertamente hay incrédulos, hay gente que vive engañada, hay gente que no conoce la verdad, no puede discernir la verdad, no puede observar la verdad, entendiendo que la verdad es Jesucristo, entendiendo que Él me dice que yo ponga mis ojos en Él todo el tiempo. En medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento, es muy probable que el mundo a nuestro alrededor se jacte y haga burla y nos diga: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Isaías 41:10 me anima y me dice: Dios está conmigo. ¿Puede usted repetirlo ahí en su casa? Ahí donde está, puede decir: mi Dios está conmigo. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y si lo dice la palabra del Señor, yo tengo que creerlo. Mi Dios está conmigo. ¿Dónde está tu Dios? Está conmigo. Está haciendo su voluntad. Me está instruyendo, me está enseñando, me está capacitando, aunque a veces parezca que es muy doloroso. La palabra de Dios dice que al que Él ama, disciplina. Y aquí tenemos una palabra que quizás hoy no está muy de moda, una palabra que quizás no nos guste mucho: disciplina. Pero no solo disciplina, porque dice y continúa diciendo ese pasaje: y nos enseña su ley.
nos enseña su voluntad, nos enseña qué es lo que Dios desea de nosotros. ¿Dónde está tu Dios? No es una pregunta inocente, es una afrenta a nuestra fe. Es la voz que escuchamos. ¿Dónde está tu Dios? Que podemos escuchar en la cama de un hospital, que podemos escuchar en una noche trágica, que podemos escuchar en medio de una crisis económica. Es una pregunta que ha resonado en muchos personajes de la Biblia, en particular en algunos de ellos como Job. Y hoy también es nuestra. Es una pregunta que debemos responder. ¿Dónde está mi Dios? A la cual yo podría responder. Y yo le animo para que responda. Ahí donde está y diga, mi Dios está vivo. No tenemos un Dios de muertos. Mi Dios está vivo. Mi Dios habita en mí. Mi Dios no me ha abandonado. Mi Dios ha permanecido conmigo. En medio de la crisis, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, hoy yo puedo levantarme y decir, Dios está conmigo. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? ¿Cómo usted puede saber el día de hoy que Dios está con usted? Y parece tan retórico, insistente. Alguien podría decir otra vez con lo mismo. No hay otra manera de que usted sepa que Dios está con usted si usted está atesorando la palabra de Dios en el día a día, usted está leyendo la palabra de Dios, usted está proclamando permanentemente la palabra de Dios en su vida. Entonces vea lo que dice Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y le dijo a aquel que le preguntaba, el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y en la medida que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Por eso yo puedo decir que mi Dios no es un Dios distante. Dios vive en mí. Jesús lo dijo. Si yo amo su palabra, si guardo su palabra, Él ha prometido que Él, nuestro Señor Jesucristo y el Padre vendrán a mi vida y habitarán en mi vida. Por eso usted puede decir cuando le pregunten, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está conmigo, vive en mí, me sostiene, me da vida, me da fortaleza. Cuando el dolor puede hacer temblar nuestra fe. ¿Tiene usted alguna duda de que el dolor puede hacer temblar su fe? Salmo 42:5 habla algo al respecto y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te derrumbas? Es lo que está diciendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el salmista responde, espera en Dios, espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Pedirle a Dios que de ninguna manera me deje olvidarle, que de ninguna manera me deje negarle, que de ninguna manera yo pueda negar la fidelidad de Él para mi vida, para nuestra vida. Con esto no negamos que hay dolor, no negamos que hay tristeza, no negamos que hay angustia. Pero en medio de todo eso tampoco negamos que Dios es fiel.
Esa es la fidelidad de Dios. Cuando Él me dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Aunque tú no me veas, yo estoy contigo. Aunque tú no me sientas, yo estoy contigo. Yo soy el que te fortalece, yo soy el que te exhorta, yo soy el que te anima, yo soy el que extiende su brazo de poder para levantarte y para sacarte ahí del pozo de la oscuridad, de la angustia. No temas, ni desmayes, dice Isaías 41:10, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerza. Siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces me va a ayudar? Siempre, siempre, siempre te sustentaré. ¿Cuántas veces nos va a sustentar el Señor? Siempre, siempre, dice, con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Salmo 23:4 me recuerda y me dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no dice en el valle de la muerte, dice en el valle de sombra de muerte, aunque parezca que el mundo se derrumba sobre nuestra vida, aunque parezca que la oscuridad quiere cubrir nuestra vida, el salmista dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré. Y no obstante, en el día a día yo tengo incertidumbre, no tengo la certeza. Y yo debo recordar estas palabras que me dicen, no temas, no temeré, Señor, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo. En medio de mi aflicción, de ninguna manera, Señor, permitas que yo te niegue o te abandone. Mi Dios está conmigo y no me ha soltado. Mi Dios me guarda en la palma de su mano. Nuestro Señor Jesús dice, mi Padre me ha dado las ovejas y nada ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. ¿Es usted oveja del Señor? ¿Tiene usted la certeza de que usted descansa en la mano del Señor? Dice el libro de Isaías 6:1, Isaías está teniendo una visión. Él ve un trono y ve un Dios y ve querubines alrededor de él que le alaban de día y de noche y le dicen santo, 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 santo. Y este profeta tiene una visión viendo la gloria de Dios. Dice que viendo cómo sus vestiduras caían a lo largo. Y la primera expresión que tuvo Isaías fue, muerto soy porque mis ojos han visto al Dios eterno. Y Dios le dijo, no temas, no temas. Isaías 6:1 dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y esto lo que quiere decir es que aunque yo no lo vea con mis ojos, sé que Dios reina con poder y con autoridad, que Él gobierna y que no hay nada fuera de su voluntad, no hay nada fuera de su control. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Ahora, ¿Dios desea la maldad? No, no. ¿Dios desea el sufrimiento? No. ¿Dios desea la tristeza y la amargura? No, no. Porque la palabra de Dios me alerta y me dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y yo puedo preguntar, y está bien, que puedo decir, ¿y por qué Dios simplemente no lo apartas y lo destruyes y nos liberas? Porque ese personaje se va a voltear contra Dios y va a decir, ¿tú eres un Dios justo? ¿Tú realmente eres un Dios justo? Si me vas a destruir a mí, entonces también tienes que destruir a estos. Porque todos se engañan, todos mienten, todos adulteran, todos se apartan de tus caminos, te niegan. Tienes que destruirlos también si es que tú eres justo.
Mas Dios estableció un plan para que el acusador no pueda señalarme a mí. Dios envió a su Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dice el Salmo 22:3, mi Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo. Si Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, y aquellos que han reconocido al Señor, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son hijos de Dios, hay una exhortación permanente para que aún en medio de las circunstancias más difíciles yo pueda alabar a Dios permanentemente. Si estás en la prueba, hay un canto que dice alaba a Dios, alaba a Dios. Si estás triste, alaba a Dios. Si estás pasando por situaciones difíciles, alaba a Dios. Y no se refiere a estar estableciendo un canto, se refiere a levantar tus manos y decir gracias Dios, tú eres Dios, yo confío en ti Dios, yo Señor, gracias te doy porque tienes misericordia de mí. Alaba a Dios, alaba a Dios. Dios está en su palabra. La palabra de Dios se hizo viva en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios salió fortalecida con el Espíritu mismo de Dios para dar vida. La sola palabra no hace nada. Personas leen la Biblia, son teólogos, son eruditos y no hay cambios en sus vidas, no hay entendimiento de la presencia de Dios para ellos. Pueden repetir la Biblia desde el principio hasta el final y no haber entendimiento, no haber discernimiento. Porque Dios me dice que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. ¿Y cómo las discierno espiritualmente yo? Cuando el Espíritu Santo viene y mora en mí, entonces el Espíritu Santo puede enseñarme, puede instruirme, puede mostrarme la voluntad de Dios, puede revelarme la palabra de Dios que quizás yo no pueda comprender humanamente, intelectualmente. Dios está en nosotros y el Espíritu Santo que mora en nosotros una vez que hemos creído nos revela a nuestro Señor Jesucristo y nos revela al Padre. Dice Apocalipsis 2:22-12. Dios está hablando, Jesús está hablando y está diciendo, he aquí que yo vengo pronto. He aquí que yo vengo pronto. Si en mi circunstancia actual no puedo creer en Dios, no puedo concebir totalmente a Jesús en mi vida, mucho menos puedo entender que nuestro Señor Jesucristo ha prometido que regresará por todos aquellos que han creído en Él. Y tristemente aquellos que no han creído en Él no podrán estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el libro dice, he aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Cuando Él venga, no habrá duda de que Él es. Y la Escritura dice que cuando Él venga y se manifieste, toda rodilla lo verá, toda rodilla se doblará. Pero mientras eso llega, Él me exhorta y me dice, ten fe y proclama la palabra. A proclamar la palabra, sé que Dios está caminando conmigo, sé que Dios me está guardando. Al atesorar la palabra, Dios me dice en su misma palabra, el que habita conmigo. La manera de habitar es buscándolo a través de su palabra. Cuando usted busca su palabra, empieza a tener entendimiento, empieza a tener comprensión.
Y al tenerlo, inmediatamente usted es cubierto por el Espíritu de Dios y lo empieza a guardar, lo empieza a abrazar con lazos de amor, lo empieza a fortalecer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando usted se sabe que está ahí, entonces usted puede decir: castillo mío, fortaleza mía, roca mía, mi Dios en el cual yo puedo confiar, mi Dios camina conmigo. Job 19:25, en medio de las circunstancias adversas, difíciles, Job expresó y dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y esa es la exhortación para nosotros el día de hoy. Si las circunstancias no están yendo nada bien, usted puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesucristo ha venido en busca de mí. Yo sé que Él ha traído salvación y esperanza para mi vida. Yo sé que Él es el único camino. Yo sé que Él es la verdad. No se trata simplemente de responder con palabras, sino de creerlas. Y de que Dios nos transforme en el día a día, siendo testimonios vivos. Sé que no es fácil. Hace años conocí a una mujer, puedo decir su nombre, hace varios años que ella ya falleció. Ricarda era su nombre. Ella era una enfermera del Seguro Social. Algunas veces he platicado sobre de ella en este foro. Ricarda tenía un diagnóstico de cáncer. Específicamente, el nombre no debe decirle nada, pero tenía un mieloma múltiple. El mieloma múltiple se caracteriza porque va carcomiendo los huesos, los va destruyendo. Es como si la madera de una casa o algo que está sosteniendo se fuera polillando. Y si se está polillando, llega un momento en que se truena y se rompe. Eso pasa en este diagnóstico del mieloma múltiple. Le dieron tratamiento y al cabo de algún tiempo los médicos le dijeron: ya no tenemos más tratamiento para ti, vete a tu casa. Cuando ella me platicó, me dijo, literalmente me estaban diciendo: ve y espera la muerte a tu casa. Ricarda era una mujer de fe. Ricarda sabía que su Redentor vive. Ricarda sabía que Dios estaba en control. Conocía la palabra. Y a pesar del dolor que le producía esta enfermedad, ella decía: yo alabo a Dios en la mañana, en la tarde y de noche. Yo alabo a Dios, yo lo bendigo y le doy gracias. Gracias porque sé que Él vive en mí, porque sé que Él está conmigo, porque sé que Él es el que me sostiene. Después de que le dijeron que no había más nada por hacer, transcurrieron 8 años. 8 años. Ella me decía que cuando iba en su carro y pasaba un tope, el dolor que tenía con cada movimiento era algo tremendo. Era algo tremendo. Y me decía: la única manera en que yo puedo soportar esto, doctor, es porque Dios me sostiene. Es porque Dios me sostiene. Le estoy hablando de un testimonio vivo, no le estoy hablando de algo que simplemente es para exhortarlo, para animarlo el día de hoy. Y no solo eso en la vida de esta mujer. En medio de la enfermedad, en medio de que estaba desahuciada, en medio de que no se sentía bien, en medio de que tenía que acudir al hospital para que le hicieran transfusiones porque con frecuencia hacía anemia severa. En medio de esto, ella reunió un grupo de personas en necesidad para hablarles de la palabra, para ministrarles la palabra. Y este era el motivo principal de su vida.
realmente el testimonio recibido a través de ella fue algo que fue mellando en mi vanidad, en mi soberbia, en mi orgullo y en mi incredulidad, finalmente para reconocer que Dios es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quiero decirle que cuando llegó el tiempo de que ella fuera llamada delante de la presencia de Dios, lo hizo por testimonio de su hermana en una total alegría. Parece paradójico, pero su hermana dice que la animaba estando ahí. La hermana estaba llorando porque veía que probablemente iba ya a terminar sus días en esta vida. Y ella le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, hermana? Yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. Voy a un lugar mejor. Voy delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su promesa. Y falleció en su cama, alabando al Señor. Es un testimonio de exhortación tremendo. ¿Cuántos de nosotros sentimos que desfallecemos por las cosas triviales de la vida? Nos enojamos por cientos de cosas. Si es usted padre, porque su hijo no le hace caso, porque su marido no le hace caso, porque su esposa no le atiende. Nos rasgamos las vestiduras por tantas cosas que son superfluas. Aún eso son pensamientos que no vienen de Dios para desviar nuestra atención y perder la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Si yo puedo entender eso hoy, yo puedo mantener mi mirada en Él, mi confianza en Él, y entonces yo puedo decir, mi Dios está conmigo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios es el que me da esperanza. Mi Dios es el que me da fortaleza. Romanos 5:3-5 dice, la tribulación, los problemas, las aflicciones, las distintas circunstancias de la vida que no son favorables, dice, producen paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y dice, y la esperanza no avergüenza. La verdadera fe no se esconde negando los problemas. No se esconde negando las aflicciones. No se esconde creando un mundo en el que yo puedo pensar que todo está bien y todo va a estar bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, y ese es un punto que hay que considerar. Dios desea traernos la verdad a nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, no teman, no tema usted el día de hoy, porque Jesús dijo, yo estoy con ustedes. ¿Quién es su Dios? Entonces usted puede decir hoy, mi Dios es el Dios que derramó su amor sobre mi vida. Mi Dios es el que ha venido a habitar en mí, aunque yo no pueda entenderlo y dimensionarlo. Mi Dios es el que me sostiene. Mi Dios es el que me anima cuando pienso que mis fuerzas han terminado. Mi Dios es el que me exhorta. Mi Dios es el que en medio de los problemas sé que está a mi lado caminando conmigo. Mi Dios está encima de mí, está en mí, está a un lado de mí, está permanentemente en mí. Por eso cuando alguien le diga hoy, ¿dónde está tu Dios? Ese es el Dios en el que yo creo. No sé si estoy en completo gozo y alegría porque pareciera que no hay problemas. O no sé si estoy en medio de una gran tormenta y de una gran aflicción, pero yo tengo que saber que Dios está en control de todas las cosas y que Él es el pronto auxilio en medio de todas mis tribulaciones.
¿Dónde está tu Dios hoy? Usted puede decir, mi Dios está conmigo, mi Dios vive en mí. Yo sé que mi Redentor vive. Le damos gracias a Dios. Le animo para que usted pueda levantarse y continuar hacia adelante. No importa las circunstancias, no importa. Cuando usted cree en Dios, puede vivir minuto a minuto confiando, teniendo la plena seguridad de que Él está en control. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con ustedes y que la gracia del Espíritu Santo les siga fortaleciendo. Que Dios los bendiga.